María desenmascara al impostor. Enseña San Luis María Griñón de Montfort que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre. La falacia, la mentira, el engaño que está detrás de esta encíclica es hacernos creer que San Francisco de Asís llamaba madre a la tierra. No, señor, el que llama madre a la tierra es Jorge Mario Bergoglio. Y si él tiene la tierra por madre, entonces no tiene a María por madre. Y si no tiene a María por madre, entonces no es hijo de María, no es hijo de Dios y no es miembro del cuerpo místico de Cristo. De modo que Jorge Mario Bergoglio está siendo desenmascarado por el Tratado de la Verdadera Devoción, es decir, que es San Luis María Griñón de Montfort el que lo está desenmascarando como una persona que no es hijo de Dios, no es hijo de María y no es miembro del cuerpo místico de Cristo. De enero 2024, Solemnidad de María, Madre de Dios. Celebramos que la Virgen María es verdadera Madre de Dios en cuanto que concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, les mando un saludo de Navidad, de feliz Navidad para todos. Quiero en este video defender la Santísima Virgen María. Vamos para ello a desenmascarar quién es Jorge Mario Bergoglio a través de 3 libros, 2 de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María y El Secreto de María, y un tercer libro que es del Padre Gobi, titulado A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Comencemos por el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 30 que dice así: así como en la generación natural y corporal concurren el Padre y la Madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tenga a María por Madre, tampoco tiene a Dios por Padre. Por eso los réprobos, tales los herejes, cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por madre, que si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como un hijo bueno y verdadero ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo, de un predestinado, es que el hereje y réprobo no tiene sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. ¡Ay! Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque ellos son los Esaús. Hemos visto los esfuerzos de Jorge Mario Bergoglio en hacer una fraternidad universal en sus encíclicas como Fratelli Tutti, que es unir a todos los hombres pero sin un padre común, digamos cada quien con su padre. Algunos tendrán por Dios Padre a Yahvé, pero otros a Jehová, otros a Maitreya, otros a Alá, otros a la Pachamama, etc. Y otros, por supuesto, a Satanás. Pero en esa amalgama de religiones se desenmascara con esta cita de San Luis María Griñón de Montfort que no todos esos padres, que es el ideal de la masonería, la fraternidad universal, son verdaderamente Dios,
porque de todas estas personas o de todas las religiones, quien no tiene a la Santísima Virgen María por madre, entonces no tiene a Dios por padre. Significa que el Dios al que siguen es un Dios falso, pues viene a ser al final siempre Satanás. Entonces, una clara demostración de quién es verdadero hijo de Dios es que tenga a María por madre. Y si una persona le muestra indiferencia o desprecio, no tiene a Dios por padre. Entonces, es muy importante esta cita porque nos ayuda a entender que Jorge Mario Bergoglio no tiene a Dios por padre, porque él no ha hecho sino demostrar hacia la Santísima Virgen María indiferencia y desprecio. Ese desprecio o indiferencia de Jorge Mario Bergoglio y de otras personas también en estos tiempos de oscuridad y de gran apostasía estaban predichos en la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 15, cuando nos habla de que el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. La mujer de Apocalipsis 12 es sin la menor duda la Santísima Virgen María. Lo que no conocíamos antes del libro azul del Padre Gobi era cuál es la interpretación de ese vómito que el dragón lanza detrás de la mujer para arrastrarla. Ahora sí lo sabemos porque en el mensaje del 6 de mayo de 1989 en San Homero Téramo, la Virgen explica esta parte del Apocalipsis y nos dice en qué consiste este vómito, este río de agua lanzado por Satanás, por el dragón. Y dice así un fragmento: de este modo yo puedo ejercer en estos vuestros tiempos el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial, de negar mis privilegios, de reducir la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. En la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, vemos que uno de los lemas era María es como tú, y hasta tuvieron la desfachatez de componer una canción y bailarla después de haber hecho una parodia en la cual se ridiculiza la figura de María. Y el mensaje central es: María es una mujer exactamente igual a todas las demás. María lleva su mensaje y que el mensaje te lleve a ti. María es como tú, lo cual es absolutamente falso. María no es una mujer como todas las demás porque ella es la Madre de Dios. Y sus títulos, por eso rezamos más de 50 letanías, ¿no?, que ha ido construyendo la iglesia a través de los tiempos, es para lo contrario, no para igualarla a las demás mujeres, sino para exaltarlas por encima no solo de todas las mujeres, sino de todos los seres humanos y de todos los santos de todos los tiempos y de toda la creación. Por eso ella es la reina del cielo y de la tierra, reina y madre, y además de todo lo visible y de todo lo invisible, pues también es reina de los ángeles y de toda la creación. Entonces, estos no son sino ataques de Jorge Mario Bergoglio que llevan a cabo el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12, es decir, es un río de vómito detrás de María para arrastrarla, es decir, para ridiculizarla, para disminuir la devoción para con ella y para negar sus privilegios,
Por eso es que varias veces también ha negado el quinto dogma mariano y ha dicho que no hay que pretender nuevos dogmas, que no hay que pretenderlo, es decir, él está preparando el terreno para que el día que sea proclamado el quinto dogma, él ya haya hecho su trabajo destructor por anticipado, es decir, negarlo antes de que sea proclamado. Es decir, todo esto que hace Jorge Mario Bergoglio contra la Santísima Virgen María es el cumplimiento de Apocalipsis 12 del 13 al 15. El Papa quiso explicar un aspecto teológico sobre el papel de la Virgen María en la historia de la salvación. Dijo que ella es madre y que por eso protege y ayuda. Ma come madre, no come dea, no come corredentrice, come madre. È vero che la pietà cristiana sempre le dà dei titoli belli, come un figlio alla mamma. Quante cose belle le dice un figlio alla mamma che vuole bene, quante cose belle. Ma stiamo attenti, le cose che la Chiesa, i santi le dicono, le cose belle a Maria, nulla togliono della unicità redentrice di Cristo, e Lui è l'unico Redentore. Sono espressioni di amore come un figlio alla mamma, alcune volte esagerate. Se presentó como corredentora, no, discípula. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Otro numeral del mismo tratado de la verdadera devoción, el numeral 31, dice así: Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por así decirlo, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico, y le dice: entra en la heredad de Israel. Como si le dijera: Dios mi Padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y réprobos. Regiré a los primeros con cetro de oro y a los segundos con vara de hierro. De los primeros seré padre y abogado, de los segundos justo vengador, y de todos seré juez. Y ahora hablar de su madre. Tú, en cambio, querida madre mía, tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados, simbolizados en Israel como buena madre suya. Tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y, como su soberana, los guiarás y gobernarás y defenderás. El numeral 31 del Tratado de la Verdadera Devoción, que nos dice que María recibe por heredad y posesión solamente a los predestinados, es a los que Dios encarga de guiar, hacer crecer, gobernar y defender. Y quien no tiene a María Santísima como verdadera madre, no va a recibir de ella este encargo divino, es decir, no va a ser a través de ella y por ella alimentado, guiado, gobernado y defendido. Y dice así otro numeral del mismo libro, el 32. Uno por uno todos han nacido en ella, dice el Espíritu Santo. Está citando el Salmo 87:6. Según la explicación de algunos padres, un primer hombre nacido de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre, Hijo de Dios y de María por adopción. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también por consecuencia necesaria nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no sea María, la que engendró a la cabeza, no sería un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Entonces, los que no tienen a María por madre
no forman parte del cuerpo místico de Cristo, porque María, como madre de la Iglesia, dio luz a la cabeza que es Cristo y da a luz a todos sus hijos, a todos los hijos o todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Es importante notar entonces que en la encíclica Laudato Si, Jorge Mario Bergoglio llama a la tierra madre. Él hace referencia en esa encíclica a San Francisco de Asís, que es verdad que llamaba hermanos a las criaturas, a la naturaleza, a las piedras, a los peces, al sol, a la luna y a la misma tierra. A todos los llamaba hermanos. La falacia, la mentira, el engaño que está detrás de esta encíclica es hacernos creer que San Francisco de Asís llamaba madre a la tierra. No, señor. El que llama madre a la tierra es Jorge Mario Bergoglio. Y si él tiene la tierra por madre, entonces no tiene a María por madre. Y si no tiene a María por madre, entonces no es hijo de María, no es hijo de Dios y no es miembro del cuerpo místico de Cristo. De modo que Jorge Mario Bergoglio está siendo desenmascarado por el Tratado de la Verdadera Devoción, es decir, que es San Luis María Griñón de Montfort el que lo está desenmascarando como una persona que no es hijo de Dios, no es hijo de María y no es miembro del cuerpo místico de Cristo. Y un numeral adicional, ya el último que quiero referir de este libro, es el 39, titulado María es necesaria a los hombres para la salvación. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos como si no fuese más necesaria que ellas o solo de supererogación. Todos los intentos de Jorge Mario Bergoglio de hacer pasar a la Virgen María como una mujer más o inclusive como una santa más al nivel de todos los demás santos es un ataque a la Madre de Dios, porque ningún santo es para nosotros necesario para nuestra salvación, ninguno. La única que es necesaria a la salvación de los hombres es María, porque la salvación de los hombres viene a través de Jesús y de María. Por los dos somos salvos y por eso es que en la medalla milagrosa están los sagrados corazones de Jesús y de María al mismo nivel, el corazón traspasado por una espada de la Madre y el corazón de Cristo coronado de espinas. Están al mismo nivel, la redención y la corredención trabajando al unísono, de manera cooperativa, coordinada. Es a través de ellos dos que recibimos la salvación. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Si María es necesaria para alcanzar la salvación, entonces no es una santa más, porque ningún santo necesitamos para salvarnos. Pero a María sí la necesitamos. Entonces los esfuerzos de igualar a María a los demás santos de Jorge Mario Bergoglio es un ataque, es otra vez el cumplimiento de Apocalipsis 12 que citamos anteriormente. Ahora, quizá la cita más importante que quiero hoy compartir es del Secreto de María, otro libro de San Luis María Griñón de Montfort, porque es el más contundente, el más impresionante de cómo desenmascara por completo y sin la menor duda quién es Jorge Mario Bergoglio. Es el numeral 11 de este libro, El Secreto de María, que se titula María es Madre de los Hijos de Dios. Y dice así: así como en el orden natural todo niño debe tener un padre y una madre, del mismo modo en el orden de la gracia, todo verdadero hijo de la Iglesia debe tener a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien se jacte de tener a Dios por Padre, pero no demuestre para con María la ternura y el cariño de un verdadero hijo, no será más que un impostor cuyo padre es el demonio. Qué impresionante esta cita de este libro. Está llamando, no yo, él está llamando, está declarando que Jorge Mario Bergoglio es hijo del demonio. ¿Por qué? Porque él no tiene a María por madre, sino a la tierra, y además él no demuestra ternura y cariño de un verdadero hijo. Después de que 8 papas han declarado a María como corredentora, los últimos 8 anteriores
se refirieron a ella bajo ese título y dando las explicaciones de por qué es corredentora. Y de pronto viene uno que obviamente no es papa, porque si fuera aceptaría lo que dijeron los 8 precedentes. Viene uno que no es papa y declara, ya 3 veces lleva, si no recuerdo mal, 2 o 3 veces, que ella no es corredentora. Una vez fue en la homilía en Casa Santa Marta el 3 de abril de 2020, que terminó diciendo así: no pidió para sí misma ser cuasi redentora o una corredentora, no. El redentor es solo, y este título no se duplica, solo discípula y madre. Ahí está negando el dogma de la corredención, que si bien no ha sido proclamado, va a ser proclamado. Es una profecía que dio la Santísima Virgen María en Ámsterdam. Y se va a cumplir esa profecía. Entonces sí va a ser proclamado. Y hay una carta hermosísima que le dirigió Santa Teresa de Calcuta a su amigo, San Juan Pablo II, pidiendo la proclamación del quinto dogma y dando a entender que lo daba por hecho, es decir, prácticamente lo da como profecía. Ella explica, la Madre Teresa, las 3 partes del quinto dogma mariano: abogada, mediadora de todas las gracias y corredentora. Esa carta la pueden buscar todos por internet, es pública, y ella afirma también, Santa Teresa de Calcuta, que es corredentora, y en esa carta le pide a Juan Pablo II que se apresure a proclamarlo, y dice que cuando sea proclamado traerá muchas gracias para la Iglesia, pero lo da como certero, como cierto, como profecía. Entonces, después de que tantos santos, por lo menos 10 y 8 papas declararon que María es corredentora, viene este, que por supuesto no es papa, y dice que no es corredentora, dice que es solo discípula y madre, que es algo en lo que le ha insistido varias veces: discípula y madre, como si no tuviera más títulos. Entonces, ¿para qué la Iglesia lleva 2000 años recogiendo títulos marianos hermosamente expuestos en las letanías a la Santísima Virgen María? Más de 50 títulos con las que honramos a nuestra Madre, pero para este impostor, para este señor, es solo discípula y es solamente madre. Madre, en el mundo hay millones y ha habido millones de madres. Discípulos, pues todos los que siguen a Jesús somos discípulos. Y así es de sencillo. No pretende otra cosa. Es mujer, discípula. María mujer, María madre. Sin otro título esencial. Y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Entonces, esta insistencia en igualar a María a todos los demás seres humanos es un ataque contra las prerrogativas, contra las glorias, contra los dogmas y contra lo que es nuestra madre. O sea, es un ataque realmente contra ella. Ya indiferencia sería algo malo, pero él ha demostrado más que indiferencia, ha demostrado desprecio, ataque contra la madre. Un par de años antes, el 21 de diciembre de 2018, en un discurso, hizo un ataque directo y frontal contra el dogma de la Inmaculada Concepción. Aquí está el texto tomado de la página web oficial del Vaticano, cualquiera lo puede buscar por su cuenta y está en 5 idiomas. Y una frase que leo dice así: entonces, ¿quién es feliz en el Belén? La Virgen y San José están llenos de alegría. Miran al niño Jesús y son felices porque, después de 1000 preocupaciones, han aceptado este regalo de Dios con tanta fe y tanto amor. Están rebosantes de santidad y, por lo tanto, de alegría. Y me diréis vosotros: anda, claro, son la Virgen y San José. Sí, pero no pensemos que haya sido fácil para ellos. Los santos no nacen, se hacen. Y esto vale también para ellos. Si afirma que vale también para ellos, los mencionó antes, la Virgen y San José, quiere decir que está afirmando que tanto San José como la Virgen no nacieron santos, sino que se hicieron santos. Está negando de manera frontal, directa, clara y flagrante el dogma de la Inmaculada Concepción. Después de que fue proclamado ese dogma, todos los papas o muchos se han referido a ella
como Inmaculada Concepción. Todos tenemos que afirmar como católicos que es Inmaculada Concepción. Nació sin la mancha del pecado original. María no se hizo santa, nació santa. Y este impostor que está sentado en el trono de Pedro, sin ser papa, tiene la desfachatez de negar un dogma, pero no recordamos nosotros que cualquier católico que niega aunque sea uno de los dogmas católicos deja de ser católico. Entonces este hombre ni siquiera es católico porque se atreve públicamente a negar dogmas católicos, pero en este video estoy haciendo énfasis específicamente a sus ataques contra la Santísima Madre de Dios. Aquí se cumple una vez más esa profecía de Apocalipsis 12, del 13 al 15, explicada por la Santísima Virgen María al Padre Gobi en ese mensaje de San Homero Teramo, Italia, que explicamos anteriormente. Es decir, son ataques y ataques de Jorge Mario Bergoglio contra la Santísima Virgen María y que al fin de cuentas no hacen sino demostrar que no la quiere, que no la aprecia, que no la tiene por madre. Y al dejar claro que no la aprecia y que no la tiene por madre, nosotros, gracias al Tratado de la Verdadera Devoción y al libro El Secreto de María, sabemos que no tiene a Dios por padre, sino que su padre es Satanás, es el demonio. Y no dicho por mí, por mis palabras. Yo no soy juez de nadie y yo no soy quien para emitir un juicio de esa magnitud. Es más, no se molesten conmigo. En todo caso, moléstense con este santo francés. Y quizá hasta ahora la peor herejía, blasfemia e insulto de Francisco o de Jorge Mario Bergoglio contra la Santísima Virgen María y contra Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, el Santo de Dios, fue el 1 de diciembre del año 2021, cuando se refirió a María como una mujer de mala vida pasada y a Jesús como hijo de la prostitución, refiriendo una cita del Evangelio en el cual los fariseos estaban hablando de Jesús y de María. Él tuerce las palabras del Evangelio tomando una horrorosa blasfemia que está en el Talmud, y es que Jesús, según este libro maldito, fue hijo de la Virgen María con un soldado romano de nombre Pantero. Entonces esta horrorosa herejía y blasfemia contra Jesús y contra María es rescatada por Jorge Mario Bergoglio para explicar de manera torcida esta cita del Evangelio y hacer referir como que los fariseos sabían que Jesús era hijo de la prostitución, es decir, que María había concebido a Jesús producto de un amorío ilegal con un soldado romano, refiriéndose entonces a María como prostituta y a Jesús como hijo de la prostitución. O sea, ¿quién se pudiera imaginar que un papa, si lo fuera, obviamente no lo es la única manera de que haga algo así, pero cómo alguien puede pensar que siendo papa pueda emitir una doble herejía y blasfemia contra Jesús y contra María de esta magnitud, de este calado? El Papa elogió la valentía de San José por no huir de una situación completamente inesperada y compartió una interpretación muy personal de un pasaje del Evangelio. Pensate, nel Vangelo di Giovanni, un rimprovero che fanno i dottori della legge a Gesù è: noi non siamo figli nati da là, in riferimento alla prostituzione, ma perché questi sapevano come Maria è rimasta incinta e volevano sporcare la mamma di Gesù. Per me è il passaggio più sporco, più demoniaco del Vangelo. Era il rischio di Giuseppe. Ci dà questa lezione. Prende la vida como viene. Francisco dirigió buena parte de la catequesis a los recién casados que estaban presentes. Para pasar del enamoramiento al amor maduro, el Papa les aconsejó que después de una discusión no dejaran pasar el día sin haber hecho antes las paces. En esta audiencia dirigida a las jóvenes parejas de Roma, los está alentando a perdonar a sus parejas aunque hayan tenido amoríos, aunque hayan tenido una caída, un adulterio. Entonces pone a José como ejemplo de que aun sabiendo estos desvaríos, estos amoríos de María, tuvo el coraje de seguir adelante. Pero qué barbaridad, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien hacer esa interpretación? Y él dice
que este es el pasaje más puerco, más demoníaco del Evangelio. No, el Evangelio es la luz de los hombres. El Evangelio es palabra de Dios y la palabra de Dios es alimento para los hombres. Y palabra de Dios es Jesucristo, la luz del mundo. El Evangelio no puede tener algo demoníaco. Entonces, ¿qué es lo demoníaco acá? La interpretación de Jorge Mario Bergoglio. Y agrego una cosa adicional. Estos elogios los podría recibir con gozo San José luego de haber insultado horrorosamente a Jesús y a María. Les puedo asegurar que no. San José hubiera recibido con mucho desagrado cualquier palabra bonita o agradable dirigida hacia él después de haber escupido en la cara a su esposa y al Santísimo Hijo de Dios. Días después, el 12 de diciembre de 2021, los autores de la declaración Mater Veritatis Salutaris hicieron un complemento, es decir, una parte 2, haciendo el análisis de esta declaración de Jorge Mario Bergoglio tan infame, tan terrible, tan horrorosa, dando la explicación de por qué esto es una gravísima ofensa contra Dios y contra la Santísima Virgen María. Es quizás lo peor que ha dicho o hecho este hombre hasta ahora. Y yo no entiendo cómo es posible que la gente lo siga llamando Papa, que la gente siga pensando que es católico, que no es ni lo uno ni lo otro. Y si fuera Papa o católico, ¿cómo podría escupirle en la cara a Jesús y a María de esta manera? Esto es una cosa horrorosa, insólita. Y la gente lo sigue y lo sigue defendiendo y lo sigue justificando porque siempre encuentra una explicación para decir no es que él no dijo eso, sino que quiso decir esto otro y aquello, siempre para justificarlo. Y quizá la raíz de esto sea en la incapacidad de decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? No es Papa. La gente no quiere terminar de aceptarlo, no quiere terminar de decirlo porque tiene compromisos con el mundo. Muy bien explicado por el padre Altman, este cuento de Andersen del traje del emperador, donde por compromisos la gente no se atrevía a decir que estaba desnudo y que ese traje que le estaban haciendo era falso, porque esos textileros, esos personas que le hacían su traje eran unos impostores, pero nadie se atrevía a decirlo porque perdían su trabajo, eran expulsados del palacio y se quedaban sin poder comer o sin poder al menos tener esos ingresos. Entonces todos los que no quieren decir que no es Papa, les está pasando lo mismo que este cuento. Nadie se atreve a decir lo que es obvio porque pierdo algo, porque tengo compromisos con el mundo. Pierdo la parroquia, pierdo a mis amigos, me sacan del grupo de WhatsApp, dejo de vender libros, dejo de tener seguidores, dejo de tener likes, me convierto en antipopular. Yo sé en mi corazón quizá que no es Papa, que es un impostor, que está destruyendo la verdad, el magisterio y la tradición, que está acabando con la liturgia y atacando la Eucaristía de todas las formas posibles. En mi corazón tal vez yo siento que no es Papa, pero no me atrevo a decirlo, porque mira lo que puedo perder, lo que me puede pasar. Como he visto lo que le ha pasado a aquellos que han dicho no es Papa, yo quiero evitar que a mí me pase tal cosa. Entonces prefiero quedarme calladito y así no meterme en problemas. Entonces al final, en el cuento que ocurrió, pues un niño que no tenía compromisos con esa farsa, fue el que dijo, el rey está desnudo, no tiene ropa, no tiene. Y todo el mundo se comenzó a reír y todo el mundo comenzó a decir, es verdad, no tiene ropa, el rey está desnudo. Entonces aplicaría esa inocencia en alguien que sin compromisos con el mundo tenga el valor de decir, Jorge Mario Bergoglio no es Papa, ni siquiera es católico, está autoexcomulgado de la comunión católica, no solo por hereje, por blasfemio, sino por negar dogmas, sino por haber aceptado el acuerdo del grupo San Galo, que lo autoexcomulgó por haber hecho un acuerdo precónclave y él aceptar ese acuerdo precónclave, o sea que llegó al cónclave sin ser ni siquiera católico. Si no es católico, ¿cómo va a ser Papa? Entonces, pues cierro ya este pequeño análisis haciendo otra vez referencia a este numeral 11 del libro El secreto de María. Quien se jacte de tener a Dios por Padre, pero no demuestre para con María la ternura y el cariño de un verdadero hijo, no será más que un impostor cuyo padre es el demonio. No se molesten conmigo. Nosotros no podemos hablar con muertos. La Biblia lo prohíbe, el magisterio prohíbe que invoquemos a los muertos. Pero nosotros sí podemos
y la Iglesia Católica nos permite orar a los santos. San Luis María Griñón de Montfort no es un muerto, él se encuentra entre los vivos, entre los vivientes, igual que Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, a San Luis María Griñón de Montfort, el que se moleste con esta interpretación, pues órele, dígale cómo es posible, San Luis María Griñón de Montfort, que te atrevas a llamar a Jorge Mario Bergoglio impostor y a afirmar que su padre es el demonio. Moléstense con él, no conmigo, porque yo solo estoy aplicando este numeral de este libro, de este gran santo y tan mariano, que sí amaba a María de verdad, para llegar a una conclusión, a la conclusión a la que cualquiera llegaría leyendo estos numerales y aplicando pues lo que es un silogismo, ¿no? O sea, aplicando lógica básica. Pues si este señor que ocupa el trono de Pedro trata con desprecio a la Virgen, trata, sí, no solo con diferencia, sino con desprecio y siempre rebajando sus dogmas, sus glorias, sus privilegios, sus prerrogativas, siempre tratando de igualarla a los demás y demostrando, pues, qué mayor desprecio que a referirle a ella como una mujer de mala vida pasada que tuvo un amorío con una persona como tal, no dicho por mí, sino por este gran santo mariano francés. No puede ser más que un impostor y su padre no puede ser otro que el demonio. Ella trae un gran regalo. Toda su vida fue regalar algo, posibilitar algo. Trae a Jesús. Es madre de Jesús. No es señora absoluta. No es señora absoluta. No es señora absoluta. Y si alguien se molesta conmigo por esta interpretación, ¿por qué no molestarse con Jorge Mario Bergoglio, que es el que ha insultado a la Santísima Madre de Dios y también a Jesucristo? El 4 de abril de 2017, en una homilía que está todavía hoy en la página web oficial del Vaticano, como todas, la pueden buscar, yo les comparto aquí abajo el link, el enlace, refiriéndose a Jesucristo como il fato diavolo per noi, se hizo diablo por nosotros. Entonces se refiere a la Santa Madre de Dios como mujer de mala vida pasada, a Jesús como diablo y como hijo de la prostitución. Y además, él se ha llamado a sí mismo diablo más de una vez. Jorge Mario Bergoglio se ha llamado diablo a sí mismo. Entonces moléstense con él, pregúntenle a él por qué se llamó diablo a sí mismo. Y una vez en una llamada que está grabada, es pública, dándole un saludo a una señora que además tiene un hijo que era autista, terminó la llamada diciendo, pues por ahí nos vemos en el infierno. Es decir, él sabe cuál es su destino, él está consciente de todo lo que está haciendo, él entiende bien lo que está haciendo y se lo dijo porque sabe que es allá donde se va a encontrar con muchos, en el infierno. Entonces, en lugar de molestarse conmigo, ¿por qué no se molestan con él, que se llama diablo a sí mismo, llamó diablo a Cristo y se refirió a la Virgen María tantas veces con palabras de tanto desprecio, con tanta, no solo, ojalá fuera solo indiferencia, no, con palabras durísimas, horrorosas, verdaderamente denigrantes? Entonces, hagamos las cosas como son. Tengamos compromiso con la verdad. Parla Andrea. Ciao. Ciao Andrea, come stai? Sta bene, ha detto. Tu sai che ti invierò la papalina che mi hai chiesto, eh? Sei contento? Sì. Ecco, Andrea, avanti. Digli Io che gli sono vuoi bene. contento della tua lettera che mi hai scritto, eh? Sì. Sono contento, tu vai avanti, sempre. Manda il bacio. Digli che gli vuoi tanto bene. Digli che... Va bene. Sua Santità Andrea segue sempre la sua messa tutte le mattine. Guardi, troppo Santità. Siamo qua che tremiamo tutti. Sì. Grazie Andrea. E grazie, io vi dedico a tutti e voi pregate per me, eh? Grazie Santità. Grazie Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, ma Dio mio. Sì, veramente, è nel nostro cuore. Io 2 volte che forse ci troveremo nell'inferno, eh? Guardi, penso proprio per lei, no, noi sì, magari. In questo periodo siamo proprio un po' adirati, un po' tutti, in questa situazione qui in Bergamasca. Seamos francos con nosotros mismos y con Dios y con todos.
Es decir, esta persona es imposible que sea papa, es imposible que sea católica y es, según lo hemos demostrado en este video, San Luis María Griñón de Montfort quien lo desenmascara por nosotros. Es el quien nos hace entender quién es esta persona y nosotros no podemos seguir justificándolo y no podemos seguir defendiéndolo como papa, llevando todos a la confusión y el error para ver cuántos más se lleva al infierno. Trabajemos en la dirección contraria, evitando que se lleve a más y más al infierno, denunciándolo como persona que ni es papa, ni cardenal, ni obispo y seguramente, como lo demostró el estudio de Simón Barjona, ni siquiera sacerdote, ni diácono. Y por supuesto no es, desde hace muchos años, ni siquiera es católico, no pertenece a la comunidad católica, no está en unión con la Unión Católica por hereje, por blasfemia y por haber incumplido con normas católicas que terminan con excomunión late sentencia. Digamos las cosas como son, seamos valientes, tengamos compromiso con Jesucristo, con la Virgen María y por la salvación de las almas. Así que sin más, me despido, hermanos. Me duele mucho hacer este video como católico y no me siento, digamos, cómodo de hacer una declaración tan fuerte, que repito, no viene de mí, viene de un santo, pero lo hago por necesidad doble, de que la gente deje de pensar y de sentir, de decir, de repetir que es papa, que es papa, que es papa. No se puede ya seguir, ya no hay tiempo para seguir en ese engaño, ya no hay tiempo de seguir diciendo, como le decían al emperador del cuento, oh, qué hermoso tu vestidura, qué hermoso está vestido el rey. Dejémonos ya de esa farsa, ya no podemos seguir con ese engaño. Y no solamente eso, sino también defendamos a María, defendamos a la Madre de Dios. Es necesario María para nuestra salvación, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Necesitamos a María para salvarnos y el que no la tiene por madre y no la ama de verdad y no le demuestra devoción, cariño, ternura y realmente un afecto filial, entonces no invente de que tiene a Dios por padre, porque tendría por padre a Satanás. Dios los bendiga a todos y que todo lo que hagamos siempre sea por y para la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra
desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.